Alabado sea el Señor. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque Él ha estado con nosotros, porque Él ha permanecido constantemente delante de nosotros, llevándonos a un mundo de esperanza, a un lugar donde nosotros podemos confiar. Le damos gracias también al pastor porque nos ha dirigido en este día para que ustedes allí en sus casas puedan glorificar al Señor por medio de las alabanzas, de las oraciones. Y esto ciertamente ha sido muy bueno para nosotros en este día. El domingo pasado tuvimos el final de la serie de sermones que trató sobre la familia, llamado Puzzle Familiar, donde el pastor Diego nos estuvo llevando a encontrarnos con nuestro lugar en la familia y con Dios. Sin dudas, hemos salido muy edificados de esto. Hoy nos tomamos este lugar para encontrarnos con este mismo Dios de la familia, y que por supuesto es el Dios de la esperanza en medio de un mundo de crisis. Ahora, el mundo siempre ha estado en esta tensión entre la crisis y los tiempos de paz. Hoy nos encontramos en la primera, en tiempos de crisis. Hemos estado en el conocido estallido social, hemos visto los problemas políticos e incluso estamos pasando por una pandemia que de seguro nadie la esperaba. Son momentos tan complejos y que para rematar en las noticias de cada día, de todo el día, nos tienen con el corazón en la mano, dando noticias trágicas tras noticias trágicas, llevando muchas veces al temor e incluso a la incertidumbre de no saber qué sucederá. Ahora, nuestra pregunta es saber cuál es nuestro lugar como hijos del Señor en medio de estos problemas mundiales, en medio de esta crisis mundial. Por ello, hoy veremos lo que Dios nos quiere decir en el Salmo 107, pero primero vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe y que podamos comprender su palabra como lo que es su palabra, hablando a nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos primeramente agradecer porque sabemos que si estamos aquí hoy es por solamente su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad, gracias, Señor, por su amor, gracias, Señor, porque es usted quien está obrando en nuestras vidas y en medio de estos tiempos difíciles usted está guiándonos a su palabra para conocerle primeramente a usted y también conocernos a nosotros que sin duda le necesitamos. Acompáñanos en esta mañana, en esta tarde, en este día y que podamos glorificar su nombre por medio de este salmo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero que busques en tu Biblia y me acompañes en la lectura de los 3 primeros versículos del Salmo 107. Recordemos que este salmo tiene 43 versículos, así que vamos a guiarnos por los primeros 3. Dice el Salmo 107, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Este salmo es un salmo de alabanza y de adoración que ha sido utilizado en la iglesia a través de los siglos, quizás milenios. Tiene un énfasis en la bondad y la misericordia de Dios, que es muy notorio y de hecho no es muy necesario que tú seas un experto en idiomas, en filosofía o en teología para ello. El escritor lo está viendo desde una perspectiva vivencial. Todo lo que está escribiendo aquí tiene que ver con lo que él está viviendo. Todo lo que él está escribiendo tiene que ver con lo que él está viviendo. Este salmo tiene una interesante estructura, porque luego de los 3 primeros versículos que acabamos de leer, nos da 4 ejemplos claros de por qué realiza esta afirmación. Es como una película que tiene precuelas. No sé si conocen esta idea de las precuelas. Me refiero como a películas tipo Star Wars o Monster Inc., que parten con una historia, pero en las películas siguientes, en vez de contar lo que continúa de la historia, explican cosas que ocurrieron en el pasado para entender la primera película. De hecho, una muy notoria es una película de niños que se llama Monster Inc. Primero cuenta la historia de unos monstruos, entendamos que es una película de niños, cuenta una historia de monstruos que trabajan en una industria y pasan ciertas cosas donde finalmente
en la película número 2, que se llama Monster University, cuenta la historia de cómo estos monstruos se conocieron en un principio y cómo llegaron a ser tan famosos. Yo sé que los niños me van a entender aquí, quizás van a recordar a Sullivan. Entonces, volviendo al texto, en el caso de este salmo, comienza dándote, por decirlo de alguna manera, un spoiler de que Dios es bueno, y luego comenta cuál es la historia de por qué Dios es bueno. Primero, hace un énfasis en 4 partes, en lo que continúa estos versos. Dice, primero nos habla de ciertas personas que vagan por el desierto, en busca de una ciudad habitable. Luego, nos habla de un segundo grupo de personas que están aprisionadas en aflicción y en hierro, o sea, están encarceladas. El tercer grupo son aquellas personas que están siendo consumidas por una enfermedad, por la falta de alimento también. Y por último, nos muestra un grupo de personas que están en medio de una tormenta terrible en pleno mar. Entonces, claramente, quiere dar a conocer también y pedir de manera imperativa, de manera insistente, que adoremos en medio de estas circunstancias, en medio del desierto, en medio del mar en plena tormenta, en los problemas y dificultades, en enfermedades y en hambruna. Ahora, mirando nuestro entorno, nosotros nos preguntamos, ¿por qué adorar si la situación es terrible? ¿Por qué adorar si aún no encuentro esa ciudad habitable que tanto estoy buscando? ¿Por qué adorar si en medio de una pandemia miles y miles están muriendo? ¿Por qué adorar si estoy en medio de una tormenta y no veo a Dios salvándome? Sin embargo, para estas respuestas, para estas preguntas, hay respuestas. Así que preparémonos, porque vamos a ver el spoiler que la Escritura nos tiene para estos problemas. Dice la palabra en el versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí hay un verso que está actuando de manera forzosa. ¿A qué me refiero con esto? Que el texto está recalcando un verbo. Está recalcando el verbo alabar. Es un verbo transitivo. Esto quiere decir que es un verbo que está insistiendo. Alaba. De hecho, se muestra como un imperativo. Oye tú, que estás ahí en tu hogar, que estás sentado junto a tu hijo, junto a tu madre, no lo sé, alaba al Señor. Y si bien es cierto los salmos son cánticos poéticos de la Biblia, no todos los salmos son de exaltación, como podría ser cualquiera de ellos. Hay salmos de arrepentimiento, hay salmos de lamento e incluso salmos de venganza. Eso quizás podría llamarte la atención, pero quizás en otra predicación se podría hablar de esto. Y no podemos dudar que todos los salmos, incluso los de venganza, adoran y glorifican a Dios. Pero este salmo tiene la intención de insistir, tiene una intención insistente de adorar. Parte exigiendo con este verbo, alabar. Esa acción de alabar no está hablando específicamente de un día domingo en la iglesia. No está hablando específicamente quizás de la adoración, de los cánticos que teníamos recién, de los coritos, de los himnos, de las alabanzas, sino que está hablando de un alabar constante, de un con mi vida yo alabo. Y quizás nos preguntamos, oye, pero este texto fue escrito en una época. ¿A quién le está exigiendo que alaben? ¿A los egipcios? ¿A los filisteos? ¿A los asirios? Pero esta exigencia tiene algo muy especial, que esta exigencia va dirigida a aquellos que tienen a Jehová como Dios, a aquellos que tienen a Yahvé como Dios. Está apuntando al pueblo de Israel. La idea de los textos posteriores de los que acabamos de leer en el Salmo es mostrar la misma historia de Israel, de hecho. Vemos a las personas en un desierto que no encuentran la ciudad donde descansar cuando salieron de Egipto. Y esto era solamente por su pecado. Y esto es lo que nos pasa mucho, de hecho. De alguna manera, quizás un ejemplo un poco burdo, no lo sé, teniendo que arrendar muchas personas y quizás estando en esta incertidumbre de si podrás seguir con tu vida en aquel lugar o no, si puedes arreglar quizás el baño, las paredes, pintarlas. No lo sabes, para los israelitas era algo quizás
un poco parecido. Para los israelitas era vivir en tiendas en pleno desierto, teniendo la incertidumbre de saber si en algún momento llegarían a una tierra fija donde poder vivir. Pero aquí nosotros tenemos buenas noticias. El mismo Salmo nos cuenta que ellos lo primero que hicieron fue clamar y pedir al Señor. Lo vemos en la historia, que prontamente el Señor les guió a una ciudad donde podían habitar. Y en respuesta a esto, en respuesta a que el Señor le respondió, en respuesta al que el Señor finalmente te termina diciendo, yo en algún momento te voy a responder, ellos alabaron. Ahora, yo sé que tal vez tú estás pasando por alguna dificultad, quizás ya la pasaste, quizás hay algo ahí, y el Señor sin duda te ha librado de muchas. Yo sé que has podido ver su misericordia. Y es por esto que el Señor en el versículo 1 no te está preguntando si quieres alabar. No te está diciendo, oye tú, si quieres tal vez alábame el día domingo. No, sino que al contrario, el Señor te está inculcando, alábale. Y esto realmente nos deja asombrados, o como se dice coloquialmente, nos deja boquiabiertos. Porque en Deuteronomio nosotros leemos que a Israel se le ofreció la puerta del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Y quizás es más atractiva cierta puerta que otra, quizás la puerta de la muerte es más atractiva. Suele pasar con el pecado. Pero que al entrar nos da el camino de la perdición. O sea, escogimos la puerta del mal. En definitiva, escogimos la puerta de la muerte. La puerta de la perdición. Pero aún así, está Dios salvándonos, rescatándonos del hoyo donde caímos una y otra vez. Y en cuando merecemos quedarnos en el desierto y morir allí, morir en pleno desierto, Dios nos da un oasis para refrescar nuestros rostros, para tomar agua, para tener un refrigerio, para luego llevarnos a una ciudad habitable. Y lo asombroso de esto es que podemos ver a Cristo, porque por nuestros medios no podríamos acercarnos al Señor, no podríamos acercarnos de ninguna manera. Por eso Cristo está salvando constantemente y nos está mostrando constantemente su misericordia y su amor. Y de hecho, en la Biblia vemos cómo Dios nos sacó, como Dios ha sacado a Job de la ceguera espiritual. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios sacó a David de su pecado de lujuria. Dios salvó a su pueblo de Egipto, aunque no lo merecieran, aunque fueran un pueblo idólatra. Dios te sacó a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Nos dio vida, nos dio libertad para entender y caminar por aquel angosto lugar que nos guía a la vida eterna y al gozo eterno que no perece. Ahora, ante esta serie de ejemplos de Job, de David, del pueblo de Israel en Egipto, debemos preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntate a ti, tú que estás allí en tu casa. ¿Estás adorando a Dios por su bondad y misericordia? Aun cuando no la merecemos, hemos entendido en medio de una pandemia que la Biblia y la oración son elementos esenciales e incluso necesarios para ver las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El salmista nos deja la primera recomendación. Dice, adórale, adórale, porque te sacó del desierto y te llevó a una ciudad habitable. Ahora, hay algo bastante interesante en este mismo texto que nosotros estábamos leyendo, porque no solo te manda a hacer algo individual, no solo te estoy preguntando a ti, oye tú, que estás sentado allí en tu casa, no solo te dice a ti, adórale tú que estás allí quizás en tu habitación orando, o quizás adórale en la congregación los días domingos, cuando nos juntamos los días miércoles, los días lunes, quizás en estos tiempos vía Zoom, sino que dice, dilo. Dice el texto bíblico, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. El primer versículo nos mostró cómo es que antes, en medio y después de la incertidumbre debemos adorar. Y ahora que en tu corazón has visto que Dios está moviendo tu corazón, tu mente, tus ojos, tu vida,
entonces Él te llama a decirlo, no solamente a hacerlo, no solamente dejarlo para ti, sino a decirlo. La intención del segundo verso no es simplemente decirlo. Entonces, como decíamos que se le puede decir al que está, fácilmente yo te podría decir, dile al que está al lado tuyo, sino que la intención del salmista es más bien global. No es una intención de quizás ustedes que están sentados ahí en su hogar, quizás con el vecino, sino es más bien global, esto es más completo. El Señor te llama a tu familia, a la sociedad, a un estado, a una nación, quizás al mundo entero. Él te está diciendo, adórale, dilo con tu boca, decláralo. Ahora, si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, quien bien entiende esto, y de manera bastante práctica, es Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. En los capítulos 4 del libro de los Hechos, estos hombres de Dios, a pesar de las amenazas que se les realizan para no predicar el Evangelio, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos quieren comunicar en todo lugar que han sido redimidos, que Dios les ha rescatado del poder del enemigo y no están claramente perdiendo su tiempo, sino que al contrario. Ellos comprendían que el Evangelio debía ser predicado, no solo para que la gente se salve del infierno, sino para compartir de las buenas noticias, de verdaderas buenas noticias. De hecho, se suele creer que el cristianismo basa sus creencias en que Dios nos salva del infierno y si creemos en el Evangelio, y por lo tanto, si no creemos en el Evangelio, nos vamos a sufrir allí. Sí, hay cierta verdad allí. Sin embargo, esta no es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es que en medio de un mundo caído, Dios está salvando, aún sin merecerlo. Está haciendo esto para llevarte a una mejor esperanza. La mejor esperanza no es la vacuna del COVID. Y quizás puede servir, sí, pero la mejor esperanza es Cristo mismo. Cristo es una mejor esperanza. Es por esto que Pedro y Juan lo gritan en las calles, lo comunican en las plazas, lo viven en sus vidas, porque entendían la necesidad, como se conoce hoy, escatológica, de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que Jesús vendría nuevamente para quitar de manera completa el pecado del mundo y así sanar las enfermedades. Así ya no habría más sufrimiento, más dolor, sino que en Él habría gozo y esperanza. Ahora, el texto dice que los redimidos deben hablar de las obras de Dios. ¿Pero qué significa ser redimido? Porque no es una palabra que usemos comúnmente. Oye, ¿podrías pasarme esos documentos para redimirlos? No creo que lo uses comúnmente. Pero en términos simples significa comprar la libertad del esclavo. Términos muy simples. Dios nos creó para su gloria. Yo sé que eso lo sabes. Pero nosotros, en nuestra libertad, decidimos morir. Dios te dijo, te doy a escoger. ¿Y qué preferimos nosotros? Morir. Y nos esclavizamos al pecado. Aun cuando el Señor nos dio muchas veces las salidas, nos pasa la llave de los candados incluso para que tú lo abras, pero aún así nosotros preferimos apretar aún más estos candados. Nosotros preferimos aún hundirnos cada día más. Por lo tanto, y en definitiva, nos vendemos por algo perecedero. Pero Dios, que es bueno y justo, para perdonar nuestros pecados, vino a recuperar lo que era suyo, o sea, a ti, a mí y a los redimidos del Señor. Vino a comprarnos, vino a redimirnos. Este precio por el cual nos compró no fue cualquier precio. No fue a precio de un tesoro humano conseguible quizás en el Banco Mundial, sino que fue a precio de sangre. Porque nosotros por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, no podríamos acercarnos a nuestro soberano Señor. Pero Dios se acercó a nosotros para que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. Fue Cristo quien dio su sangre en la cruz para que esto sea hecho. De otro modo, nuestro fin sería un fin de muerte. Ahora, esto por un lado es triste porque hubo muerte.
pero por otro lado es hermoso porque hubo salvación. Nosotros por un lado le negamos, pero Él nos aceptó con los brazos abiertos y nos acercó al Padre. Nosotros incluso de manera vulgar o tal vez bíblica incluso lo dice de esa manera, le escupimos a Él. Pero Él nos perdonó y nos dio la dicha de ser hijos de Dios. Nosotros le pisoteamos y matamos, pero Él fue a la tumba a morir para que nosotros no muramos. Y nos preguntamos quizás, ¿no es esto maravilloso? ¿No es acaso necesario anunciar y decir lo que ha sucedido con nosotros, lo que hizo Cristo en la cruz, anunciarlo al mundo? ¿No es esto necesario en medio de pandemia, en medio de dificultades políticas, económicas, sociales? ¿No es acaso necesario anunciarlo, que hay una mejor esperanza? Por lo tanto, tú que estás allí, viendo en tu computador, en tu TV, tu tablet o teléfono, esto es lo que quiere decir el salmista. Alábale tú que has sido redimido. Dile a aquel que no conoce que lo que Dios ha hecho por ti. Adoremos con la pasión con que Dios nos amó, y así como dice el versículo 3, los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente, Dios los ha congregado de las tierras para glorificar su nombre. Ahora, entonces, claramente ellos, los del norte, sur, este, oeste, comprenderán que nuestro Dios es bueno y misericordioso. Entonces ellos verán que cuando pasamos por adversidades, clamamos a Él y Él nos oye. Y entonces ellos comprenderán que cuando y aunque se opongan al Evangelio, este será predicado en todo lugar, a pesar del gran y seco desierto, a pesar de las grandes y tempestuosas olas en medio del mar. Esto nos lleva a preguntarnos si verdaderamente amamos a Dios. Porque si esta pregunta la respondes con un sí, entonces te invito a declarar el valor de tu esperanza. Te invito a que incluso en medio de problemas y pandemia podamos mantenernos en paz. Esa paz que solamente Cristo puede dar, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ya para ir finalizando, quiero invitarte a leer el último versículo del Salmo, que se encuentra en el Salmo 107, versículo 43, porque creo que es adecuado para llevarnos a mirar a Cristo aún más y más constantemente en tiempos que parecieran ser de desesperanza y ansiedad. Dice el texto: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio? ¿Eres tú sabio? ¿Entenderás estas misericordias del Señor? Quiero que en este momento oremos al Señor, porque Él lo que está haciendo hoy es darnos una mejor esperanza, mejor que vacunas, mejor que soluciones políticas, mejor que soluciones sociales, porque solamente si permanecemos en Él, entonces habrán mejores soluciones prácticas hoy. El Señor es Señor de todo y no hay nada de lo cual Él no diga es mío. El Señor es Señor de todo. Por lo tanto, oremos a Él para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a lugares mejores, a mejores pastos, a pastos verdes, donde podamos descansar y así podamos declarar las buenas nuevas de salvación. Oremos a Dios. Padre, esta tarde queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que no hay Dios fuera de usted al cual nosotros podamos adorar y al cual nosotros podamos decir verdaderamente: tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres el emperador de todo cuanto existe, aun de la partícula más pequeña hasta lo más grande. Tú eres Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres aquel al cual nosotros podemos decir gracias, porque en ti hemos recibido la paz, el gozo, y nos has permitido conocerte cada día más, para darte gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor,
que nos acompañes y que no solamente guardemos nuestra fe al bolsillo, sino que al contrario, podamos compartirla hacia afuera y dar cuenta que verdaderamente el Señor tiene mejores soluciones y estas soluciones prácticas son primeramente basándose en el Evangelio de Jesucristo. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.